Vamos a hacer entonces un repaso de balances integrales para sistemas de partículas. Lo que tenemos que decir es que las leyes de la mecánica en general son balances, se pueden expresar en forma de cantidades que se balancean entre sí. Por ejemplo, la fuerza resultante con la variación de cantidad de movimiento, ¿verdad? Para un sistema de partículas, es decir, la sumatoria de fuerzas externas aplicadas sobre un sistema de partículas tiene que balancear a la variación de la cantidad de movimiento de ese sistema de partículas, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, en conceptos del primer principio de la termodinámica, si uno dice, bueno, yo hago trabajo sobre un sistema y le doy calor, eso tiene que ir a variación de la energía de mi sistema, ¿verdad? Luego también podemos tener, por ejemplo, una ecuación de balance de momento angular con la sumatoria de momentos aplicada sobre el sistema de partículas, y también un balance o más bien una conservación de la cantidad de masa, digamos, dado de que la masa total de un sistema de partículas, que sería la sumatoria de las masas de cada partícula, pensando de que en definitiva las partículas están hechas de átomos y en un sistema no relativista esos átomos van a tener una masa constante. Entonces, mientras el sistema evoluciona y se deforma, si estamos siguiendo siempre a las mismas partículas que conforman un dado sistema, entonces la masa total de ese sistema será constante, no variará, es decir, la masa se conservará. Así que podemos estar hablando, digamos, de ecuaciones de balance o conservación para sistemas de partículas. Lo importante es que antes habíamos visto, tanto en la ecuación de Navier-Stokes, como en la ecuación de Euler, como la ecuación de conservación de la masa, que eran balances puntuales para cada partícula de fluido, es decir, punto a punto en un dado dominio. Ahora vamos a estar pensando en balances integrales o macroscópicos, es decir, para el sistema considerado como un todo en sí mismo. Para eso, muchachos, lo que vamos a hacer es partir, como tenemos que expresar estas leyes de balances que responden a diferentes principios físicos, ¿verdad? Conservación de la masa, cantidad de movimiento, momento angular, energía, etc. Y siempre todas esas leyes se van a poder plantear como la tasa de variación en el tiempo de una dada cantidad que se obtiene por adición de las cantidades de las partículas que las constituyen. Es decir, vamos a partir de que vamos a tener una dada cantidad phi minúscula que va a ser una cantidad aditiva por unidad de masa, de tal manera de que la cantidad phi mayúscula, ¿no es cierto?, va a ser la suma que en el límite, digamos, cuando uno toma diferenciales de volumen del sistema suficientemente pequeños, va a ser la integral de esa cantidad phi que es por unidad de masa, y fíjense que entonces voy a estar multiplicando al ρ diferencial de volumen, que no es más que el diferencial de masa. Entonces el diferencial de masa por una cantidad phi nos va a dar la cantidad asociada dentro de un diferencial de volumen, y vamos a tener que estar sumando para todos los diferenciales de volumen, es decir, haciendo la integral para encontrar esa cantidad total relativa, phi mayúscula, ¿verdad? Relativa al sistema de partículas como un todo, ¿verdad? Bueno, observemos que el sistema de partículas que en un dado instante de tiempo ocupa el volumen, y pongámosle V de t, ese volumen del sistema de partículas va a ser una función de tiempo. Si yo calculo la cantidad phi mayúscula asociada al sistema de partículas en el tiempo t, bueno, para saber cuánto vale la cantidad phi mayúscula en el tiempo t más delta t, tengo que ver que ese mismo sistema de partículas, una dada partícula aquí, ¿no es cierto?, se habrá desplazado a
en cuanto en B por delta T, ¿verdad? Y ahora estará ocupando una nueva posición del espacio, y si identificamos las posiciones de las partículas que estaban adentro del volumen B de T, luego de un delta de T, vamos a poder reconstruir ahora un volumen para el mismo sistema de partículas en el tiempo T más delta T, ¿verdad? Y en ese volumen poder calcular la cantidad phi mayúscula asociada a todo el sistema de partículas. ¿Qué podría ser esa cantidad phi mayúscula? Digamos, bueno, por ejemplo, podría yo tener la masa del sistema en el tiempo T, ¿verdad? Y la masa total del sistema en el tiempo T más delta T. También esas cantidades, esa cantidad phi mayúscula podría ser una cantidad vectorial. Por ejemplo, la cantidad P de movimiento en el tiempo T, ¿verdad? Asociada al volumen en el tiempo T, y la cantidad de movimiento P asociada a todas las partículas, ¿no es cierto?, en el tiempo T más delta T, de acuerdo, obtenida, digamos, a partir de la cantidad de movimientos diferenciales, ¿no es cierto?, que cada partícula va a tener en el volumen en el tiempo T más delta T. Bueno, pero, por ejemplo, uno dice la ley de Newton, ¿verdad? ¿Quién sería la ley de Newton? La derivada de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, la variación en la unidad de tiempo, y con la D mayúscula estamos identificando que la variación es para el mismo sistema de partículas, ¿verdad? Esa variación de cantidad de movimiento total de un sistema de partículas tiene que ser igual a la sumatoria, ¿verdad? ¿De quién? De las fuerzas externas actuando sobre ese mismo sistema de partículas en el tiempo T, ¿verdad? Entonces, fíjense que, por ejemplo, vemos que estas leyes de balance incluyen tasas, variaciones por unidad de tiempo de esas cantidades, de la cantidad de movimiento, de la masa, del momento angular, de la energía. Entonces tenemos que saber derivar, ¿verdad? Simplemente esa derivada, obviamente, por definición, no va a ser más que la cantidad phi mayúscula, ¿no es cierto?, asociada a todo el sistema de partículas en el tiempo T más delta T, menos esa cantidad phi sobre delta T. Pero ¿cuál es el problema? Que esta cantidad phi es obtenida como una integral en el volumen en el tiempo T más delta T, y una integral en el volumen en el tiempo T, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, uno puede decir, por definición, si la cantidad phi no es más que la integral, ¿verdad? Si yo tengo esto, bueno, cuando yo digo que voy a derivar la cantidad phi, en realidad lo que estaría haciendo es derivando, ¿no es cierto?, esa integral. Pero ¿cuál es el problema con la derivada de esta integral, verdad? Que el volumen, el dominio de la integral es una función del tiempo. Entonces uno no sabe, no es tan directo, digamos, cómo introducir la derivada en el integrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese diferencial de volumen de alguna manera está cambiando porque el volumen está cambiando. Entonces tenemos que encontrar una expresión, muchachos, para poder hacer esta derivada, considerando, refiriéndola al volumen B de T como si lo hubiéramos congelado en el tiempo, como si el volumen en el tiempo T, vamos a pensar que digamos, las partículas tienen un volumen que va cambiando con el tiempo, pero si yo le saco una foto al volumen que ocupan esas partículas en el tiempo T, puedo pensar que ahí hay un volumen fijo en el espacio ocupando el mismo volumen que ocupan las partículas, ¿verdad? Es una cuestión simplemente conceptual, ¿verdad? Bien.
Bueno, entonces habíamos visto que eso nos implicaba, bueno, poder expresar la cantidad phi en el tiempo t más delta t como la integral dentro de este volumen 2, que va a ser común tanto al volumen del sistema de partículas en el tiempo t como en el tiempo t más delta t, esta porción del volumen, y estos volúmenes, ¿no es cierto?, que van a ser un volumen entrante y un volumen saliente de partículas. Y que esos volúmenes, muchachos, se podían expresar a través de flujos en la superficie. ¿Y cómo íbamos a hacer eso? Fíjense que el diferencial de volumen acá, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a poder expresar un diferencial de volumen? Fíjense que la longitud de ese volumen va a ser B, producto escalar con la normal, por delta T. Esto sería la componente de la velocidad en la dirección normal a la superficie. Por delta T nos daría una longitud que multiplicado por el diferencial de área, ¿verdad? Diferencial de área por ese diferencial de L, nos va a dar un delta de volumen, ¿verdad? Y observen, muchachos, que la masa que está saliendo de ahí, por ejemplo, ese delta de masa que atraviesa, ¿no es cierto?, ese volumen en esa área, perdón, en la unidad de tiempo, que está dentro de ese delta de B, que es el volumen barrido por el diferencial de área, no es más que ρ delta de volumen, ¿verdad? Pero entonces tengo que, fíjense, tengo que esa masa, ¿no es cierto?, eso no es más que ρ por ese delta de volumen, pero el volumen no es más que ρ por diferencial de área por diferencial de L, y vemos que L es B, entonces tengo acá, muchachos, ρ, ¿verdad? Pero ¿quién es diferencial de L? Bueno, B escalar N delta T, entonces voy a ir organizando esto, voy a poner el B escalar N, ¿no es cierto? Déjenme escribir diferencial de área y el delta T. Lo único que hice es reorganizar los términos, ¿verdad? Ahora entonces, fíjense, lo interesante de esto, muchachos, es que si yo paso dividiendo el delta T, acá, observen que lo que tengo, muchachos, no es una derivada, ¿verdad? Es un flujo, es la cantidad de masa que atraviesa el diferencial de área, ¿no es cierto?, en la unidad de tiempo, ¿verdad? Y eso, ¿quién va a ser? Ρ por B escalar N, diferencial de área. Entonces, fíjense que cuando a esto le podemos llamar un diferencial de M punto, ¿verdad?, de flujo másico. ¿Por qué diferencial? Porque es la cantidad de flujo másico que está atravesando el diferencial de área. Entonces, fíjense que ρ por B escalar N es un flujo másico por unidad de área. Es la cantidad de masa que atraviesa la superficie en la unidad de tiempo y por unidad de área, ¿verdad? Y fíjense que obviamente de aquí nosotros veríamos que la cantidad de volumen que está pasando a través de una dada área por unidad de área no es más que B escalar N, ¿verdad? B escalar N. Bueno, esas cosas las tienen que tener claras. Bueno, con estas disquisiciones, muchachos, aquí, dividiendo esto en el volumen 1, 2 y 3, hemos procedido, ustedes lo tienen que hacer como ejercicio, y llegábamos por fin a una fórmula útil que se le denomina lema de Reynolds muchas veces, y que nos dice que la manera de expresar esa tasa de cambio de la cantidad phi para las partículas que ocupen un volumen fijo llamado volumen de control, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a definir el sistema? ¿A qué partículas nos vamos a estar refiriendo? Bueno, a las partículas que estaban en el tiempo t adentro de nuestro volumen de control, ¿no es cierto? Y entonces, esa tasa de cambio para las partículas que ocupan nuestro volumen de control va a tener una derivada temporal de ρ por phi integrada en el volumen, más un flujo, fíjense de vuelta que por eso hice esta disquisición aquí, ¿no es cierto? Que yo tengo la cantidad phi
multiplicada por ρ por B escalar n, ¿verdad? Por diferencial de área, que es el flujo másico que está atravesando el diferencial de área y que arrastra la cantidad phi. Por lo tanto, una cantidad por unidad de masa multiplicada por una masa por unidad de tiempo, que es el ρ B escalar n diferencial de área, me va a dar un delta de phi que se está yendo a través de diferencial de área. Y estoy sumando en toda la superficie de control, por lo tanto estoy calculando el flujo neto, ¿no es cierto?, que está atravesando de la cantidad phi en mi superficie del volumen de control. Fíjense una cuestión que siempre va a ser posible, muchachos, definir un área de entrada y un área de salida de acuerdo al signo del producto escalar, ¿verdad? B escalar n positivo me va a dar que podría decir que estoy en un área de salida. Y si B escalar n es negativo, podría decir, por definición, que estoy en un área de entrada. Bien. Dada esta expresión, muchachos, lo interesante de esta expresión es que en el caso estacionario sabemos que las derivadas parciales respecto del tiempo son cero, entonces fíjense que lo que podría decir es que dado que en el interior esa cantidad phi no va a cambiar, adentro del volumen de control, la derivada para el sistema de partículas que está adentro del volumen de control va a tener que ver con el flujo neto, ¿no es cierto?, de esa cantidad a través de la superficie del cuerpo. Entonces, en casos estacionarios, vamos a tener simplemente que realizar la integral del flujo neto de esa cantidad, ¿no es cierto?, como la integral en la superficie de control de ρ por phi por B escalar n diferencial de área. Fíjense que acá tengo un producto escalar, ¿no es cierto?, entre dos vectores, pero el resultado de un producto escalar es un número, ¿verdad? Eso es una cantidad escalar. Muchachos, entonces, fíjense que ahora yo lo que puedo tener es que esa integral en toda la superficie de control, ¿no es cierto?, la podría descomponer como una integral en superficie de salida más una integral de superficie de entrada, ¿no es cierto? Y podríamos agregar más una integral de superficie lateral, ¿verdad? Y la superficie lateral sería, por ejemplo, aquí, donde asumimos que tengo una frontera impermeable, ¿no es cierto?, donde B escalar n, la componente de la normal al menos es cero, es decir, en una superficie lateral el flujo B escalar n es cero, ¿no es cierto? Y después tengo superficies de entrada y de salida, donde superficie de entrada va a ser donde B escalar n es negativo, y superficie de salida donde B escalar n es positivo, pero puedo tener más de una superficie de entrada y de salida. Entonces, fíjense que, en definitiva, yo puedo poner la integral en la superficie de control, ¿no es cierto? Porque si asumimos de que el flujo en la superficie lateral es cero, como una sumatoria para cada área de entrada, ¿no es cierto? Porque sabemos que en toda la superficie de entrada, es decir, en toda la superficie donde B escalar n es cero, yo la puedo subdividir en áreas, y la integral en la superficie total va a ser la suma de las integrales en cada área, ¿verdad? Entonces, si tengo más de un área de entrada, bueno, haré la integral en cada superficie de entrada, ¿verdad? Y haré la suma para la superficie de entrada, y lo mismo haré una suma para las superficies de salida. Y ahora vamos a hacer, entonces, con esta cuestión, digamos, con sistema estacionario, ¿verdad? El sistema estacionario nos dice que yo tengo que tener solo en cuenta los flujos, ¿verdad? Pero fíjense, si yo considero que la cantidad phi en cada superficie de entrada vale lo mismo en todo punto y en cada superficie de salida es constante en cada punto de cada una de las superficies de salida, quiere decir que esta cantidad phi dentro de cada superficie, si vale lo mismo en cada diferencial de área, la voy a poder sacar afuera de la integral. Entonces, fíjense cómo puedo expresar esto como una sumatoria de esa cantidad phi S, que es uniforme para la superficie S de salida, ¿no es cierto? Yo tengo que sumar para toda la superficie de salida. Y después tengo esa misma expresión donde he sacado phi E,
¿no es cierto?, como una cantidad uniforme dentro de la superficie E y es sumado para cada una de las superficies E de entrada. Y fíjense que entonces lo que me queda acá, muchachos, es el flujo másico total en cada área. A ese flujo, porque vimos que ρ por B escalar n diferencial de área era como un diferencial de flujo másico a través del diferencial de área. Bueno, sumado para todos los diferenciales de área me va a dar el flujo másico, la cantidad de masa por unidad de tiempo que se está yendo por la superficie S, ¿verdad? Y lo mismo va a suceder como B escalar n es negativo en las superficies de entrada, bueno, y yo quiero definir el flujo másico como una cantidad positiva, tanto caudal másico, tantos kilogramos de masa por segundo entrantes, pero en definitiva los quiero nombrar como una cantidad positiva, entonces voy a definir esto como menos, dado de que esto va a ser una cantidad negativa, lo voy a definir como menos ME para que ME quede definido positivo. Entonces fíjense que, en definitiva, muchachos, puedo llegar a una expresión donde la tasa de cambio de la cantidad phi mayúscula son los flujos, ¿no es cierto?, de la cantidad phi sub S en cada superficie S, ¿no es cierto? Tengo el flujo másico por una cantidad por unidad de masa. Por lo tanto, esto es la cantidad total S que se está yendo por cada una de las superficies S y la sumo sobre toda la superficie de salida. Y lo análogo, muchachos, para la entrada donde me quedan restando, ¿verdad? Dado de que hemos definido los flujos másicos, M punto, ¿verdad?, como cantidades positivas. Entonces, fíjense que esta es una expresión muy útil, pero que asume que en cada punto de una superficie de entrada o de salida, ¿no es cierto?, tengo la cantidad phi por unidad de masa, vale lo mismo en toda esa sección, es una cantidad uniforme. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo aplicábamos estas ideas, por ejemplo, a nuestros principios? Hablamos de la conservación de la masa. Fíjense que la masa de un sistema de partículas se puede calcular como ρ, que es la masa por unidad de volumen, ¿verdad?, por una cantidad phi que vale 1, que sería una unidad de masa por unidad de masa, ¿verdad? Entonces phi en ese caso valdría 1. Y entonces la masa total del sistema, si esto es el diferencial de masa, ρ diferencial de volumen es el diferencial de masa, me tendría que sumar para todos los diferenciales de volumen del volumen B o de mi volumen de control, ¿verdad? La masa. ¿Pero qué dijimos? ¿Qué nos dice la ley de conservación de la masa? Que la masa en el tiempo t más delta t de un mismo sistema de partículas tiene que ser igual a la masa en el tiempo t. En sistemas galileanos no relativistas, ¿verdad? La masa es constante para cada una de las partículas, que están hechas de átomos, los átomos no cambian su masa, por lo tanto, la masa total también se tiene que conservar y ser constante. Y por lo tanto, la ley de conservación de la masa, muchachos, se va a poder expresar como esto es una ley que asumimos válida, ¿verdad? La asumimos como un principio, ¿no es cierto?, derivado de la experiencia, que la masa no cambia. Entonces, esta es mi ley de conservación de la masa. Bueno, ¿cómo expreso esa ley? A través de la expresión en un volumen de control. Bueno, lo expreso como la integral en una, fíjense que acá me falta el diferencial de volumen, como la integral de la derivada parcial de ρ respecto del tiempo integrado en el diferencial de volumen, lo que esa cantidad cambia, digamos, adentro del volumen de control, más el flujo neto másico en la superficie. ¿Qué pasa en el sistema estacionario? Bueno, la derivada de ρ respecto del tiempo es 0, ¿verdad? Y por lo tanto, la expresión del principio de conservación de la masa en un caso estacionario me dice que el flujo neto en toda la superficie de control, esto es importante, toda la superficie del volumen que nosotros hayamos definido como volumen de control, ¿verdad? Y bueno, y de vuelta, como esta superficie de control se puede poner como integrales de entrada, integrales de salida y integrales laterales, donde B escalar n es 0, entonces eso me va a quedar, muchachos, o aplico esta fórmula de aquí, ¿verdad?, con phi igual a 1,
¿verdad? Fíjense que puedo venir a aplicar esta formulita que era para cualquier phi genérico. Bueno, en el caso de conservación de la masa, tengo phi minúscula igual a 1. Bueno, aplico esta ley y eso me dice que la sumatoria, ¿verdad? La derivada de mi phi mayúscula se expresa como este flujo, pero la ley me dice que esa derivada es nula. Ah, bueno, entonces tengo que esta sumatoria es igual a 0, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá hemos sacado una ley que dice que la sumatoria de los flujos másicos salientes por cada superficie de entrada, la suma total de salida, perdón, tiene que ser igual a la sumatoria de los flujos másicos entrantes. En el caso de tener una única entrada y una única salida, en el caso estacionario, muchachos, el m punto de entrada tiene que ser igual al m punto de salida, ¿verdad? Y en ese caso podemos hablar de un m punto. Pero eso nos lleva a algo muy interesante, muchachos, que es que fíjense, la ley de conservación de la masa me va a decir que para el caso estacionario, el m punto de entrada y de salida tienen que ser iguales, ¿verdad? Y aplicando para una cantidad phi cualquiera que tenga cantidades uniformes en la entrada y en la salida, que valga lo mismo en toda la superficie de salida y lo mismo en toda la superficie de entrada, no quiere decir que a la entrada valga lo mismo que a la salida, sino en todo punto de la entrada es una cantidad uniforme y en todo punto de la salida una cantidad uniforme, ¿verdad? Entonces, aplicando nuevamente esta expresión de aquí, pero ahora para una entrada y una salida, en vez de tener una sumatoria, tengo el m punto a la salida por phi s menos el m punto de entrada por phi de entrada. ¿Pero qué pasa? Phi m punto de entrada y de salida son iguales. Hablamos de m punto simplemente y lo puedo sacar factor común. Y fíjense que entonces acá me queda m punto por el delta de phi entre la entrada y la salida, ¿verdad? Que es phi de salida menos phi de entrada por el m punto, y eso me da la variación de esa cantidad phi en la unidad de tiempo para todo el sistema de partículas, ¿verdad? Que está ocupando mi volumen de control, cuando hay una única entrada y una única salida. Y bueno, muchos problemas se resuelven de esta forma, muchachos, con una única entrada y una única salida, así que fíjense, más allá de la complejidad teórica de la derivación del lema de Reynolds y todo lo demás, cómo en casos prácticos esto se vuelve muy sencillo. Bueno, veamos, por ejemplo, entonces, la aplicación de estas ideas a las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las leyes de Newton para un sistema de partículas? Bueno, una de ellas es el balance de cantidad de movimiento, ¿verdad? Siendo P la cantidad de movimiento del sistema de partículas, ahora vamos a ver quién es. Entonces yo digo que la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser balanceada por la variación de cantidad de movimiento para ese sistema de partículas. Y que la sumatoria de momentos externos para el sistema de partículas tiene que ser balanceada con la variación en la unidad de tiempo del momento angular asociado a todo el sistema de partículas, ¿verdad? Bien, por supuesto que siguen válidas las otras leyes de Newton, como el principio de acción y reacción, etc. Fíjense, bueno, pero ¿quién sería la cantidad de movimiento P? Bueno, uno sabe, muchachos, que una masa M, ¿verdad? Una masa M que se mueve con velocidad V tiene una cantidad de movimiento que es M por V, ¿verdad? Bueno, si esa masa, en vez de considerar una masa M concentrada y puntual, consideramos un diferencial de masa de una partícula, la cantidad de movimiento de esa partícula va a ser un delta de P, que va a ser el diferencial de masa de esa partícula por su velocidad, ¿verdad? Y por lo tanto, como el diferencial de masa es ρ por diferencial de volumen, entonces ahora podemos sumar todos los delta de P de cada partícula, digamos, sumarlos para todo el volumen, es lo mismo que hacer la integral de esta cantidad, ¿verdad? Entonces sacamos que la cantidad P es igual a ρ por V diferencial de volumen, ¿verdad? Y bueno, fíjense que esto es una cantidad vectorial, entonces cada componente del vector será con cada componente I, cada componente PI
del impulso total del sistema de partículas en la dirección y tendrá que ver con la componente y de la velocidad de partículas en la misma dirección, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el momento angular? ¿No es cierto? A ver, ¿qué sabemos del momento angular? Digamos, yo tenía una masa, m, ¿verdad? Que se movía con una velocidad v, ¿verdad? Y si yo tomaba respecto de un centro de momentos el radio vector, ¿verdad? El momento angular de esa masa concentrada y puntual, ¿verdad? Eso era igual, el momento angular de esa masa era igual a R vector mv. Pero fíjense que esto es P, ¿verdad? O sea que en definitiva el momento angular era R por P para una partícula puntual. Bueno, pero ahora fíjense si transformamos, en vez de esta partícula concentrada de masa m, le asociamos que acá hay una densidad, ¿verdad? Y que es un conjunto pequeño de partículas que quedan bien representados por la velocidad v, ¿no es cierto? Cuya masa es diferencial de m, que va a ser ρ diferencial de volumen. Entonces podríamos decir que la cantidad de movimiento asociada la cantidad de momento angular, ¿verdad? Asociada a ese sistema de partículas va a ser R, ¿no es cierto? Vector, ¿no es cierto? El diferencial P de esa partícula. ¿Y quién va a ser diferencial P? Bueno, lo que habíamos visto antes, esto que está acá, ¿verdad? Que va a ser, entonces esto va a ser igual a R vector diferencial de masa por B, ¿verdad? Pero como el diferencial de masa es un escalar, esto lo puedo escribir como R vector B, ¿verdad? Por diferencial de M afuera, y ahora que tengo el diferencial de M acá, esto lo puedo cambiar por ρ diferencial de volumen, ¿verdad? Y después, ¿qué hago, muchachos? Entonces tengo que el diferencial de L es R vector diferencial de P, que se puede expresar de esta manera, y sumo todos los diferenciales de L asociado a mis diferenciales de masa, ¿no es cierto? Que son ρ diferencial de volumen, ¿verdad? Sumo para todo el volumen y obtengo el momento angular total. Bueno, obviamente digamos que eso es como expreso la cantidad P, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sé? En realidad la ley de la física me dice que la tasa de variación del momento lineal o la cantidad de movimiento, digamos, para el sistema de partículas en la unidad de tiempo tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas. Entonces yo tengo que poder expresar esto, ¿no es cierto?, como la derivada de una cantidad integral, ¿no es cierto? Entonces, pero eso, ¿quién me lo dice? Eso me lo dice el lema de Reynolds. El lema de Reynolds me va a dar la igualdad de esta expresión, de que esto que yo tengo que derivar se puede expresar como esto que está acá, ¿verdad? Y fíjense que en este momento, que en el caso estacionario, por ejemplo, voy a poder tachar esto y que entonces la derivada de P respecto de T va a ser igual a ρ por B vector por B escalar n diferencial de área. Prestar atención que B escalar n es un número y acá tengo B vector, entonces fíjense que eso en componentes se debería expresar como la derivada de P sub I, ¿verdad? Respecto del tiempo. Hay que prestar atención, muchachos, a esta definición como la integral, ¿no es cierto? Si estamos en el caso estacionario, ¿no? En la superficie de control de ρ por la componente I de la velocidad, ¿verdad? Por B escalar n, producto escalar, B escalar n, diferencial de área. Entonces, fíjense que acá está la velocidad como vector, producto escalar de la normal a la superficie como vector. Hay que hacer ese producto escalar, eso me da un número, por la componente I de la velocidad cuando estoy calculando la variación del impulso en la dirección I. Bien, muchachos, y bueno, ¿y qué pasó?
yo puedo pensar, muchachos, de que mi cantidad phi minúscula, ¿no es cierto? Fíjense que lo podemos ver acá, ¿no es cierto? Que la velocidad v es la cantidad de movimiento por unidad de masa, si paso dividiendo, ¿verdad? O si yo decía que para una partícula concentrada de masa m, ¿no es cierto? Eso era m por v, obviamente, si yo digo p sobre m, ¿verdad? Veo que la velocidad la puedo pensar como una cantidad de movimiento por unidad de masa. Entonces, fíjense que si yo tengo en la dirección y p sub i sobre m igual a v sub i, bueno, puedo aplicar, lo que quiero decir es que puedo aplicar el lema de Reynolds como si v sub i fuera la cantidad phi minúscula. Va a ser una cantidad por unidad de masa, ¿verdad? Entonces voy a considerar que v sub i es una cantidad, ¿no es cierto?, por unidad de masa, una cantidad de movimiento por unidad de masa. Entonces tengo que hacer esta derivada, el lema de Reynolds me da esto, el caso estacionario me permite tirar esto de que está acá, y ahora fíjense que puedo llegar para un sistema de única entrada, ¿no es cierto?, donde tengo una entrada y una salida. Hay que tener en cuenta esas hipótesis, muchachos. Esta fórmula vale si tengo una entrada y una salida. Si tengo más de una entrada y una salida, no puedo aplicar esa fórmula, ¿verdad? Tendré que hacer la sumatoria sobre la superficie de entrada y la sumatoria sobre la superficie de salida. Bien, ¿de quién? De m punto por la variación de velocidad, ¿verdad? O sea, fíjense que acá lo que me queda es que la tasa de cambio de la cantidad de movimiento para el sistema de partículas que ocupa el volumen de control es igual al flujo másico, ¿verdad? Que es lo mismo a la entrada que a la salida por el delta de v. M punto delta de v. ¿Verdad? Y fíjense que esto, en componentes, muchachos, hubiéramos escrito que la derivada de pi, ¿verdad?, respecto del tiempo, ¿verdad? Me quedaba m punto por vi a la salida menos vi, la misma vi, a la entrada. Bien. Bueno, entonces, hay una cuestión muy importante, muchachos, que es distinguir esta cuestión. Cuando hacemos esto, no estamos dando ninguna ley física. Estamos aplicando el lema de Reynolds para un sistema estacionario con cantidades uniformes en la entrada y la salida y caso estacionario. Y eso es una expresión matemática, eso lo derivamos de conceptos cinemáticos, ¿verdad? Y matemática y geometría, ¿verdad? Nada más. Esto es algo que nos sale de expresar esas integrales, digamos, de manera conveniente, ¿verdad? Es una formulita obtenida a través de puramente aplicar fórmulas matemáticas, ¿verdad? Ahora, la física me dice que la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser igual a la variación de cantidad de movimiento. Y la variación de cantidad de movimiento de P, en este caso, por una entrada y una salida, se va a expresar como m punto por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, porque hemos supuesto que todas las partículas de la salida salen con la misma velocidad y todas las partículas en la entrada entran con la misma velocidad, ¿verdad? Bien. Y por otro lado, muchachos, fíjense que esta sumatoria de fuerzas externas, ¿qué podemos poner? Bueno, yo voy a tener que sobre mi volumen de control podrá estar actuando una fuerza por unidad de área, que fíjense que si elegimos convenientemente el volumen de control, podríamos despreciar los efectos de tensiones de corte y solo considerar que tengo presión en la superficie de ese volumen de control, ¿verdad? Entonces voy a poder expresar como el total de las fuerzas externas como fuerzas de presión, esto ya lo hemos visto en hidrostática, ¿verdad? Más el peso de lo que esté adentro, que va a ser la integral en el volumen de control de ρ por g diferencial de volumen. Pero fíjense que esto, si mi volumen de control encierra líquido, encierra gas y encierra hierro, ρ va a ser una función
de las coordenadas que yo tenga ahí adentro, ¿verdad? Entonces yo voy a poder dividir ese volumen total de control en un volumen de hierro, en un volumen de aire, en un volumen de líquido. Y entonces la integral en todo el volumen de control va a ser como la suma de la integral en el volumen de hierro más la integral en el volumen de aire más la integral en el volumen de líquido, con lo cual ahí lo que voy a tener es que, en definitiva, esas integrales son los pesos. Entonces, fíjense que ahí me va a aparecer el volumen de las partículas que estén encerradas en mi volumen de control, entonces, el peso, perdón, ¿no? Y entonces yo voy a tener que considerar, tengo partículas de hierro encerradas en mi volumen de control. Bueno, tengo que calcular el peso de eso, ¿verdad? El peso surge como una integral de la densidad, de ρ por g, ¿verdad? Del peso específico, digamos que ρ por g. Bueno, pero tengo un peso específico para el hierro, un peso específico para el gas, un peso específico para el líquido que yo tenga dentro de mi volumen de control y los tengo que sumar todos. Y después podré tener, digamos, fuerzas concentradas aplicadas en mi volumen de control, que en general, muchachos, esas fuerzas concentradas son fuerzas que normalmente actúan sobre la superficie. Digamos, cuando cortamos alguna superficie sólida, pero no conocemos la distribución de tensiones en el sólido, ¿verdad? Por ejemplo, una brida bulonada con una junta y bulones, y nuestro volumen de control corta eso, bueno, en esas secciones de los bulones yo tengo tensiones de tracción y tensiones de corte, que integradas en las secciones del corte me va a dar una fuerza total, y lo que estoy haciendo es reemplazando esa distribución de tensiones que tengo en la superficie como fuerzas distribuidas por una fuerza estática equivalente concentrada. Pero entonces podremos pensar de que podemos tener fuerzas concentradas, ¿verdad?, aplicadas sobre nuestro volumen de control. Recuerden que estas fuerzas concentradas son fuerzas externas. Lo mismo que la gravedad y lo mismo que la presión. ¿Y por qué son externas? Porque la ejercen partículas que no pertenecen a mi sistema, que son las partículas que están dentro del volumen de control. Entonces tienen que ser partículas externas al volumen de control. Bueno, fíjense que la gravedad es una acción que ocurre a distancia, porque hay un campo gravitatorio, digamos, pero que se debe a la fuerza de atracción gravitatoria de las partículas de la Tierra sobre las partículas de mi sistema que está dentro del volumen de control, ¿verdad? Entonces, como es la fuerza debida a las partículas de la Tierra, las partículas de la Tierra las considero externas a mi volumen de control y por lo tanto la fuerza de gravedad es una fuerza externa. Tengan en cuenta esa distinción, muchachos, porque es importante saber ubicar que lo que tengo que poner ahí son fuerzas externas para hacerlo de manera correcta. Y fíjense que entonces esta sumatoria de fuerzas, muchachos, tiene que ser igual a la variación de cantidad de movimiento, a la derivada de P para mi sistema de partículas, que por el lema de Reynolds, y para sistemas con una única entrada, una única salida, sistema estacionario, se va a expresar de esa forma, ¿verdad? Entonces arribamos a una fórmula útil para resolver problemas, siempre que los problemas tengan una única entrada, una única salida y sean estacionarios, ¿verdad? Con cantidades uniformes que se puedan asumir en la entrada y la salida también, que es la otra hipótesis, ¿verdad? Entonces fíjense que acá hemos podido expresar el balance de cantidad de movimiento. Observen que esto que está acá, muchachos, muy importante, este igual, ¿no es cierto?, que viene de acá, este igual no es una identidad, ¿verdad? Cuando yo pongo un igual, estoy diciendo de que esto es una cantidad que tiene su especificidad física, es una cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Es un objeto diferente al de las fuerzas externas aplicadas. La cantidad de movimiento es una cosa y las fuerzas externas son otras, y que se igualan en magnitud y sentido. Entonces, son cantidades distintas que valen lo mismo, que tienen el mismo valor. Por eso esto es una igualdad, muchachos, y no es una identidad. O sea, evaluar la cantidad de movimiento
la variación de cantidad de movimiento, digamos, no es evaluar la fuerza. Las fuerzas hay que identificarlas y hay que saber quiénes son las fuerzas externas aplicadas. Lo mismo, muchachos, pasa para el momento angular. Esto es la variación del momento angular del sistema de partículas en el volumen de control, y acá tengo que ubicar la sumatoria de todos los momentos externos aplicados sobre el volumen de control. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a tener esta ley, ¿verdad? Donde esto lo que decimos, muchachos, es yo tengo que, esto es una igualdad, entonces tengo que encontrar la expresión de esto por un lado. ¿Quiénes son mis momentos externos, verdad? Y encontrar para volumen de control con una entrada, una salida, muchachos, la expresión de esto. Bueno, la expresión de esto, ¿quién va a ser? Con cantidades uniformes a la entrada y la salida me va a quedar el m punto por el r de salida, vector v de salida, menos el r de entrada, vector v de entrada, ¿verdad? Para eso tengo que aplicar, muchachos, esta definición que si V es uniforme, ¿verdad? Y ρ es uniforme a la salida, digamos, primero, fíjense, si ρ es uniforme, a ver cómo podríamos hacer acá. Si V es uniforme, ¿no es cierto? Me quedaría la integral de R diferencial de volumen por ρ también afuera, ¿verdad? Y eso sería como el valor medio de R, el R medio, ¿no es cierto?, en la superficie, perdón, acá lo estoy viendo en el volumen, pero habría que verlo esto como que es la misma expresión, pero en la superficie de control, ¿verdad? Y ver que en definitiva me queda el R medio de esa sección por vectorial la velocidad que considero uniforme tanto en la sección de entrada como la salida por el m punto, ¿verdad? Que la ley de conservación de la masa me dice que el m punto de salida es igual al m punto de entrada, por eso saqué factor común un solo m punto. Pero esta ley entonces, muchachos, va a servir si tengo un sistema con una única entrada, única salida y cantidades, velocidades y densidades que se pueden suponer constantes en la entrada y la salida, y donde estos R's van a ser el R medio en la superficie de entrada y salida. Bueno, esto me lo dice el lema de Reynolds, muchachos, y esto es la variación de L respecto de T, ¿verdad? Esto es esto que está acá y se reemplaza por esto que está acá, ¿verdad? Ahora me falta evaluar la sumatoria de momentos en un problema, ¿verdad? Momentos externos. ¿Y qué voy a tener? El momento de las presiones. Entonces, fíjense que menos P por la normal diferencial de área es el diferencial de fuerza de presión sobre la superficie, ¿verdad? Entonces, R vector, el diferencial de fuerza de presión, es un diferencial de momento que se ejerce sobre el diferencial de área, ¿verdad? Sumo para todos los diferenciales de área y tengo el momento ejercido por las presiones. Después con los pesos, ρ por G, diferencial de volumen, es el diferencial de fuerza debido a los pesos, es decir, lo que pesa la masa que está dentro del diferencial de volumen, ¿verdad? Y bueno, y eso ejerce un momento respecto de mi centro de momentos que voy a denotar con el radio vector R. Y después tengo, muchachos, que considerar si hay fuerzas concentradas, la sumatoria de los momentos, que será el brazo de palanca RC de cada una de las fuerzas concentradas, el producto vectorial, ¿verdad? Pero además puede haber, muchachos, porque cuando decíamos una distribución de tensiones en una brida la reemplazo por un sistema estático equivalente, ese sistema estático equivalente en algún punto, ¿no es cierto?, va a ser reemplazado por las fuerzas resultantes de esa distribución de fuerzas más la cupla resultante, ¿verdad? Entonces puedo llegar a tener cuplas concentradas. Entonces fíjense que cuando ustedes hagan ejercicios, muchachos, tienen que pensar en las fuerzas de presión que se ejercen sobre el volumen de control, en los pesos de todo lo que está dentro del volumen de control, en todas las fuerzas concentradas externas que ejerzan momento
respecto del punto del cual yo estoy tomando momento, ¿verdad? Y después en la suma de todas las cuplas concentradas si las hubiera. Ahora vamos a ver un ejemplo. Déjenme decirles, muchachos, que ya vimos, ¿no es cierto?, que una presión constante no ejerce ni fuerza resultante ni momento resultante. Entonces, esta presión de aquí se puede considerar como presión relativa, ¿verdad? Tanto para calcular la fuerza resultante de presión como su momento. Eso lo vimos en hidrostática. No cambia nada, que nosotros podemos sumar, como el volumen de control tiene una superficie cerrada, sumar o restar una constante, ¿no es cierto? Y nada va a cambiar y por lo tanto podemos trabajar directamente con presiones relativas. Eso es interesante, muchachos, porque, por ejemplo, si yo tengo un cañón, ¿verdad? Y tomo un volumen de control por fuera, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que, en definitiva, yo acá afuera tengo P0, entonces, si yo trabajo con presiones relativas, en toda la superficie lateral, incluso en la superficie de salida, habíamos visto, digamos, por un análisis en la dirección normal a la línea de corriente, que la presión, si afuera el chorro tenía P0, en el interior iba a tener P0, entonces fíjense que en la salida también tengo P0, entonces por lo tanto tengo presión relativa en toda la superficie del volumen de control, excepto en la entrada. Entonces fíjense que si yo trabajo con presiones relativas, por ejemplo, para este caso de un cañón de riego o un cañón antiincendio, la integral de la presión en toda la superficie de control lo puedo transformar en una integral de la presión relativa en la entrada en la superficie de entrada, nada más. Considerarlo acá. Espero que eso haya quedado claro. Que podemos trabajar, muchachos, con presiones relativas. Bueno, veamos entonces, por ejemplo, muchachos, lo interesante de este caso tan sencillo, ¿verdad? Tenemos un chorro, ¿verdad? Imagínense acá una manguera, ¿verdad? De un bombero, de la cual sale un chorro, ¿no es cierto?, que sale con una determinada velocidad, que vamos a asumir conocida, ¿verdad? Y como tiene un área, ¿no es cierto?, esa velocidad por el área me va a dar un caudal, ¿verdad?, que va a ser el caudal que está fluyendo por la boquilla de salida, y que, bueno, si tengo el caudal, si me dan el caudal, lo divido por el área y podré tener la velocidad, ¿verdad? Bien, entonces tenemos eso, y ese chorro impacta una placa y se desparrama, ¿verdad?, hacia los laterales. Fíjense que esto, en realidad, si yo miro la placa de frente, ¿verdad?, lo que voy a ver es el chorro, y voy a ver que cuando el chorro impacta sobre la placa, sale en todas las direcciones, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, muchachos, entonces, que yo acá, cuando yo digo, bueno, voy a tomar este volumen de control, acá, si yo corto acá, esto visto sería un área de espesor, pero que sería como una circunferencia, ¿verdad? Y que tendría un flujo neto de salida, todo alrededor, ¿verdad? Y una entrada, pero que va normal a la placa, ¿verdad? Pero lo interesante es que acá yo tengo un flujo entrante con velocidad, si llamamos esto el eje X, con componente en X, y lo que vamos a asumir es que la velocidad a la salida, ¿no es cierto?, la componente de velocidad en X es 0. O sea, porque sale todo en dirección radial, ¿verdad? Y el eje radial de ese plato, de ese disco, digamos, es perpendicular al eje X. Por lo tanto, no tengo cantidad de movimiento en X a la salida, ¿verdad? Fíjense, muchachos, acá viene una cuestión interesante, ¿no? Yo tenía una placa y un chorro que impactaba sobre ella. Entonces acá puedo tomar distintos volúmenes de control. Fíjense que acá yo he tomado un volumen de control, ¿no es cierto? Este volumen de control lo defino yo, y ese volumen de control se llama de control porque controlamos nosotros dónde lo ponemos. ¿Y dónde lo ponemos? Donde nos resulte conveniente. ¿Y cómo nos resulta conveniente? Porque las cantidades de entrada, salida y las cantidades laterales son fáciles de evaluar. Entonces tenemos que poner la superficie de control donde podamos evaluar
de manera sencilla, o porque tenemos los datos, o porque es sencillo evaluarlo, las cantidades de entrada-salida y las cantidades laterales. Así que eso es parte de los ejercicios, saber identificar bien un volumen de control. Fíjense qué pasaría aquí, muchachos, si yo hubiera tomado, nada me hubiera impedido tomar este volumen de control, dejar la placa afuera. Pero si yo hago esto, muchachos, la placa a mi chorro le va a estar, como el chorro impacta acá, va a tener sobre la placa una distribución de presiones, ¿no es cierto? Con un punto que tendría una presión que sería la presión de entrada más un medio Rb cuadrado, ¿verdad? Y la presión después iría disminuyendo hacia los laterales, pero yo sobre esta placa tendría una distribución de presiones de ese tipo, que no conozco el detalle. Entonces, si yo voy a tomar un volumen de control que deja la placa afuera, tendría que haber reemplazado a la placa por la presión que la placa le hace al fluido. ¿Que quién va a ser? Igual y de sentido contrario que la que el fluido le hace a la placa, pero que no la conozco, no tengo ese detalle. Entonces, para evitarme esa situación, ¿verdad? Es que tomamos un volumen de control que agarra a la placa. Y por lo tanto, muchachos, ahora yo lo que tengo acá externo a mi volumen de control son partículas de aire. Y sé que entonces, aquí lo que voy a tener es la presión atmosférica. Acá, como corto de manera perpendicular y asumo de que el chorro sale con líneas de corriente rectas, voy a también considerar que toda esta superficie está P0. Y acá también tengo P0, y como el chorro viene con líneas de corriente recta, también voy a suponer de que en el interior del chorro tengo P0, digamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahora tengo en este volumen de control, la presión es relativa, es cero en toda la superficie de control. Y eso es porque yo elegí de manera conveniente, ¿verdad? Bueno, pero para que esta placa no se esté moviendo, alguien tiene que ejercer una fuerza, que es la fuerza que yo quiero ver, digamos. Si yo estoy parado acá, ¿verdad? Y estoy sosteniendo esa placa, ¿verdad? Estamos sosteniendo esa placa, ¿qué fuerza tenemos que hacer para sostenerla, ¿verdad? Ahí hay una fuerza externa que está sosteniendo esa placa. Bueno, veamos cómo haríamos la cuenta, digamos. Hacemos cantidad de movimiento en X. Quiero saber esta fuerza está aplicada en X, ¿verdad? ¿Qué fuerza tengo que hacer? Bueno, entonces, sumatoria de fuerzas sobre mi volumen de control externas en la dirección X. Es la presión en todo el volumen de control por la normal del volumen de control componente X, porque estoy haciendo la componente de la presión, ¿no es cierto?, en la dirección X, ¿no? Entonces tengo que tomar la componente en X de la presión, pero yo qué sé, que la presión relativa en todo mi volumen de control en este caso es cero, así que, fíjense, no tengo fuerzas de presión netas que calcular. Bueno, si hay gravedad, muchachos, y considerar la gravedad, tiene solo componente en la dirección Y. La componente de gravedad, que serían los pesos, va a ser cero. Y si la gravedad es cero en la dirección X, no me importa que yo tenga acá hierro, que tenga líquido y que tenga aire, ¿verdad? Porque en todos ellos la componente de la gravedad en la dirección X es cero. Por lo tanto, esto me quedó que esto es cero. Y acá tengo la fuerza Fe, que como la dibujé con este signo, ¿no es cierto?, la voy a poner como menos Fe. Ahora, muchachos, entonces estoy asumiendo de que la cantidad de Fe es positiva y que la dirección la estoy asumiendo con el signo negativo, ¿verdad? Entonces, si Fe me diera negativa, quiere decir que iría al revés de lo que yo la supuse, ¿no? Bien, muchachos, entonces ahora fíjense que nuestro sistema de control me dice que yo tengo, bueno, el flujo másico entrante, ¿no es cierto?, es un sistema estacionario, tiene que ser igual al flujo másico saliente. Recuerden que esto es un anillo, ¿verdad? Que ese área es el anillo lateral ahí a la salida, ¿no? Que tiene un espesor. Bueno, que está, el chorro venía y sale por esa banda lateral. Bueno, pero ¿qué asumimos? Pero entonces, perdón, primero, la ley de conservación de la masa me dice que el m punto de entrada tiene que ser igual al m punto de salida, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo poner y puedo asumir
una velocidad de entrada uniforme y una velocidad de salida uniforme, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, a la salida, ¿qué componente de velocidad en X tengo? Bueno, estoy asumiendo de que todo sale en la dirección radial, que es perpendicular a mi eje X. Por lo tanto, no tengo componente de velocidad en X a la salida, por lo tanto, el problema se resolvió diciendo de que menos la fuerza externa aplicada sobre la placa tiene que ser igual a menos m punto por la velocidad de entrada, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de FE es igual a m punto por velocidad de entrada. ¿Y por qué es esto? Porque fíjense que esta fuerza externa está frenando la cantidad de movimiento con la que viene el chorro. ¿Quién es esa cantidad de movimiento? M punto por B. Y toda esa cantidad se pierde. No sale nada de cantidad de movimiento en X. Y esa variación de esa cantidad de movimiento, ¿quién la está haciendo? La fuerza F. Bueno, resulta acá que es positiva, pero eso no significa que FE va en la dirección positiva de X, porque yo he asumido aquí este signo menos. La puse con la dirección que iba para la componente en X, ¿verdad? Bien, muchachos, entonces vimos este ejemplo. Si no hay preguntas, podemos pasar a otro ejemplo. Bueno, acá vamos a ver, muchachos, otro ejemplo muy interesante que sería, por ejemplo, un cañón de agua, ¿verdad? Que tiene un caudal entrante, Q, ¿verdad? Y que en la entrada acá, cuando yo corte, ¿verdad? Cuando yo corto acá con un volumen de control en la brida, ¿verdad? Va a quedar la sección de entrada que el fluido que esté por afuera, que va a tener una presión de entrada relativa, P sub ER, ¿verdad? Va a estar ejerciendo sobre esa sección de entrada en la dirección contraria a la normal, ¿verdad? El área en la entrada me va a quedar la normal apuntando hacia abajo, por lo tanto la presión que va a actuar en la dirección contraria a la normal va a estar, siempre que la presión relativa sea positiva, va a estar ejerciendo una fuerza en la dirección vertical, ¿verdad? Bien, y para poder evaluar eso, bueno, voy a tener que hacer un paso previo de evaluar la presión relativa a la entrada, ¿verdad? Y acá viene lo que hemos aprendido hasta ahora. Por ejemplo, que para calcular la presión a la entrada es probable que yo pueda aplicar alguna ecuación entre la entrada y la salida, que por ejemplo podrá ser por ahora la ecuación de Bernoulli. Si asumo que las pérdidas son despreciables, asumo flujo ideal, bueno, tendría una línea de corriente que me conecta la entrada en mi volumen de control con la salida de mi volumen de control y tengo que plantear la ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida, ¿verdad? Entonces, con una ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida, conociendo el caudal, conociendo la variación de altura entre la entrada y la salida, me podé plantear, y conociendo la presión a la salida, que va a ser, la presión relativa a la salida va a ser 0, la ecuación de Bernoulli me va a poder dar la presión a la entrada. ¿Por qué? Porque el caudal de entrada, muchachos, si el flujo es incompresible, es igual al caudal de salida, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo acá plantearía, ¿no es cierto? Yo podría plantear ρ m punto de entrada, por ejemplo, podríamos decir m punto de entrada igual a m punto de salida, ¿no es cierto? Por decir la ecuación de conservación de la masa, ¿no es cierto? Pero ¿esto quién es? Es ρ por Q a la entrada, está bien, ρ de entrada igual a ρ de salida por Q de salida, ¿verdad? Pero bueno, tengo el mismo ρ de entrada y salida, eso me lleva a que el caudal de entrada y de salida es el mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿quién es caudal a la entrada? Es B de entrada por área de entrada, ¿verdad? Y me queda la ecuación típica, ¿no es cierto?, de que esto es B de salida por área de salida, ¿verdad? Pero yo podría decir entonces que en realidad la velocidad de entrada es igual a caudal sobre área de entrada, ¿verdad? Y la velocidad de salida, si el caudal es el dato, esto es igual a caudal sobre área de salida.
Y fíjense que si a mí me dan el caudal, entonces yo conozco las velocidades a la entrada y la salida. Entonces fíjense que yo podría plantear un Bernoulli, ¿no es cierto?, que dice presión relativa a la entrada más un medio de ρ v de entrada cuadrado más gamma por h de entrada tiene que ser igual a esto mismo a la salida, presión de salida relativa más un medio de ρ v de salida cuadrado más gamma por h de salida. Fíjense, si yo tomo como referencia alturas la entrada, ¿no es cierto?, la salida está a una altura h, por lo tanto la altura en la entrada es 0 y la altura de salida es h. Si conozco el caudal, la velocidad de salida y la velocidad de entrada son datos. Y la presión a la salida, estoy volcando a la atmósfera, ¿no es cierto? Y digo que en el interior del chorro, por este análisis de la línea de corriente, la presión es la misma que en la superficie del chorro, que es P0, y por lo tanto la presión relativa a la salida es 0. ¿Verdad? Entonces fíjense que conocido gamma por h a la salida, conocidas las velocidades, la única incógnita que me queda de Bernoulli es la presión relativa a la entrada, que la despejo de ahí. Entonces, este problema necesita de la ecuación, de manejar correctamente la ecuación de Bernoulli para poder resolver. Bueno, ahora vamos a querer saber, muchachos, si tomamos este volumen de control, fíjense que este volumen de control aquí corta los bulones con lo que está apretada la brida y corta la junta, ¿verdad? Esa distribución de tensiones, ¿no es cierto?, tanto en los bulones como en la junta que son cortados, ¿verdad?, no la conocemos. Pero para el diseño de la brida basta con calcular, digamos que acá tengo una tensión por su área o la integral de la tensión por su área, saber, bueno, en vez de calcular esa distribución de tensiones, basta con que yo pueda determinar la fuerza estática equivalente de corte normales sobre la brida y la cúpula que va a tener que soportar esa brida, ¿verdad? Entonces fíjense que al haber cortado con mi volumen de control por el medio de la brida y cortar junta y bulones, los esfuerzos que se dan por partículas de sólido que quedan por fuera de mi volumen de control, los represento por su sistema estático equivalente. Entonces ahora veo que para este volumen de control, que es lo primero que ustedes tienen que hacer, muchachos, identificar el volumen de control, no hay problema bien hecho si no está identificado el volumen de control, ¿verdad? Y fíjense que es un volumen de control que va por fuera del caño, porque a algunos se le va a ocurrir tomar un volumen de control por dentro, pero si uno tomara un volumen de control por dentro, necesitaría saber, sería un volumen de control que abarque solo al líquido, pero necesitaríamos saber las presiones que la pared del caño en cada punto de la superficie interior le hace al líquido, y eso no lo conozco si no conozco los detalles del flujo en el interior de la conducción, ¿verdad? Por eso es que me conviene tomar un volumen de control que abarque también al caño mismo, a la componente metálica de este sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por fuera del caño yo sé que tengo la presión conocida, que la presión relativa es 0, ¿verdad? Y la presión relativa va a ser 0 en todos lados, incluyo la salida, excepto la entrada. Bueno, pero como en la entrada corté la brida, ¿no es cierto?, corté junta y corté bulones, esa distribución de tensiones de la parte de los bulones que queda por fuera de mi volumen de control ejerce esfuerzos a las partículas de los bulones que quedan por dentro de mi volumen de control. Bueno, los represento con una fuerza en la brida concentrada en la dirección X, una fuerza en la brida concentrada en la dirección Y y una cúpula en la brida. Esto es, muchachos, el sistema estático equivalente de la distribución de esfuerzos en la componente sólida de la brida, que si la podemos calcular, podemos ir a un manual, a un código de diseño de bridas, que basta tener esos esfuerzos para que me diga, digamos, cuál va a ser el vuelo que va a tener ese ala de la brida, ¿verdad? El espesor de la brida, la cantidad de volumen, de bulones, con qué diámetro, el tipo de junta, etcétera, etcétera. Entrando con esas componentes de fuerza y la cúpula en los códigos de diseño,
voy a poder, digamos, seleccionar el tipo de brida que tengo que utilizar, ¿verdad? Entonces, voy a resolver esta componente fluidomecánica, ¿verdad? Para poder después ir a la brida y diseñarla correctamente. Fíjense que esos esfuerzos pueden ser considerables, porque yo puedo acá tengo un cañón dirigido hacia abajo, ¿verdad? Pero hay cañones de riego, muchachos, ¿no es cierto?, que tiran caudales de 50.000 litros hora, ¿verdad? Y sale un chorro acá que ustedes podrán calcular con la ecuación de caída libre, porque el chorro va a parar hasta 100 metros, ¿verdad? Entonces sale con una velocidad considerable, y entonces la cupla que se puede ejercer por la acción de variación de cantidad de movimiento. Fíjense que yo acá tengo un chorro que viene así y lo veo salir con esta dirección. Bueno, esto indudablemente le tuve que aplicar a ese chorro un momento así. Entonces, si yo de manera externa le estoy aplicando ese momento, ¿no es cierto?, el cañón va a estar aplicándole a la componente de abajo de la brida un momento igual y de sentido contrario, ¿no? Piensen en estas cosas, muchachos, que yo acá veo venir un chorro así y lo veo salir. Le cambié la dirección, además de cambiarle los valores de velocidad. O sea, cambié la cantidad de movimiento y cambié el momento angular, ¿no? Bien, muchachos, entonces, bueno, acá como dijimos, de la ecuación de Bernoulli podía calcular la presión relativa a la entrada. Fíjense que la ecuación de continuidad me dice que la integral de ρ por b escalar n en la superficie de control, que me queda una integral en la superficie de entrada, más la integral en la superficie de salida, más la integral en la superficie lateral, ¿verdad? Pero esto, ¿quién va a ser? La componente normal de la velocidad de entrada por el área de entrada, la componente normal de la velocidad de salida por el área de salida, igual a 0, por lo tanto tengo que cada una de estas cosas es el caudal, ¿verdad? No es más que eso. ¿Por qué? Porque estamos usando un ρ constante, ¿verdad? Mismo ρ de entrada que de salida, el flujo incompresible. Entonces, bueno, ahora podemos aplicar las leyes de Newton, sumatoria de las fuerzas externas, por ejemplo en X, muchachos, que va a ser igual a la integral en la superficie en toda la superficie de control de ρ por b en X, y fíjense que acá tengo el producto escalar de b escalar n, esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero esto, ¿a quién va a ser igual? Por nuestra ley para sistemas de una entrada con una salida, a m punto por el delta de b en X, ¿no es cierto?, entre la salida y la entrada, ¿verdad? Velocidad de salida en X menos velocidad de entrada en X. ¿Por qué? Porque estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Bueno, observen esta cuestión interesante, muchachos. Y bueno, ¿y m punto quién es? Es ρ por el caudal, ¿verdad? Siendo el caudal tanto velocidad de salida por área salida como velocidad de entrada por área entrada, ¿no? Bueno, muchachos, entonces ahora fíjense, esto que está acá es una igualdad, no es una identidad. Tengo que hacer esta evaluación correcta de acuerdo a los datos, ¿no es cierto?, por un lado, y tengo que hacer la evaluación de la sumatoria de fuerzas por otro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa. La integral de la presión relativa nx en toda la superficie de control. Primero, la presión relativa es nula excepto en la entrada, en la sección, ¿no es cierto?, de fluido en la entrada. Pero fíjense que, ¿cómo es la normal en la entrada? Está dirigida en la dirección del versor menos E sub i, ¿verdad? La normal de la superficie no tiene componente en X, entonces fíjense que la resultante de fuerzas de presión en X es menos P por la normal. Bueno, la componente en X es por la normal en X. Ahora, en el único lugar donde la presión relativa es distinta de 0, que es en la superficie de entrada, la superficie de entrada no tiene componente en la dirección X. Por lo tanto, las fuerzas de presión son 0. Bueno, después tengo que calcular los pesos. Entonces acá tendría que hacer la integral en el volumen de control de la componente en X de la gravedad, ¿verdad? Pero si tengo gravedad, bueno, tendré pesos acá porque si yo puse el eje... Lo primero que tienen que hacer ustedes, muchachos, es definir en estos problemas quién es el sistema
de fuerzas y dónde está ubicado, ¿verdad? Y el punto respecto del cual toma el momento. Entonces yo acá tengo un eje X y un eje Y, ¿verdad? Y tal vez yo tome momento respecto de mi sistema de origen de coordenada, pero podría tomar momento respecto de este punto, o pararme a la salida, o pararme en algún lugar, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que si yo me paro en la recta de acción de la velocidad de salida, o la recta de acción de la velocidad de entrada, por ejemplo, me paro en este punto, ubico quién es ese punto y me paro aquí, no tengo momento, ¿no es cierto?, angular, ni del chorro de entrada ni del chorro de salida. Así que tal vez pararse en este punto podría tener alguna ventaja. Y yo los invito, muchachos, a que ustedes tomen el punto respecto del cual toman momento, lo coloquen en diferentes lugares. Y vean que hacen el mismo ejercicio tomando momento respecto de distintos puntos, no siempre el origen del sistema de coordenadas que ustedes pongan, y por todos lados, Fx, Fi en la brida y la cupla le tiene que dar lo mismo. Y eso les va a enseñar muchísimo y ustedes van a ganar confianza y van a ver que están entendiendo el tema y que no tienen dificultades, ¿verdad? Así que muy importante que hagan eso. Bueno, como la gravedad no tiene componente en X, ¿no es cierto? Ni esto es la integral en todo el volumen de control. Yo tendría que considerar el peso del líquido, el peso del cañón, de sólido, ¿verdad?, de hierro, y el peso de aire si encerré aire con mi volumen de control o no, que en general lo desprecio, ¿verdad? Bueno, pero como la gravedad no tiene componente en X, esto va a ser 0. ¿Y qué me quedó, muchachos, como otra fuerza resultante? La fuerza de la brida, que tiene que ver con el corte, ¿no es cierto?, en los bulones, que va a ser fuerza en la brida en X, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Pero quién es la cantidad de movimiento? Fíjense, velocidad de entrada componente en X. A la entrada, supongo que estoy entrando normal a la superficie, ¿verdad? En la dirección del caño, el caño está orientado en la dirección Y, no tengo componente de velocidad en X a la entrada, solo tengo componente en X a la salida. ¿Y quién va a ser esa componente en X a la salida? Miren qué pasa. Esa es la velocidad de salida y esta es la componente en X, ¿verdad? ¿No? Es la componente en X. Entonces, si este es el ángulo alfa a la salida, la componente es velocidad de salida, módulo, ¿no es cierto?, que será caudal sobre área, coseno de alfa. Pero en la dirección negativa. Miren eso. Este chorro sale con velocidad. En mi sistema de ejes sale con dirección de negativa y yo tengo que acá considerar las componentes de la velocidad en mi sistema de coordenadas. Por eso he puesto menos velocidad de salida por coseno de alfa. Espero que esto se entienda, muchachos, es muy importante, es algo en lo que se equivocan mucho cuando hacen los ejercicios y que tienen que tener en cuenta. Bueno, y con eso resolvimos el problema, porque ya podemos calcular, si me dieron el caudal, puedo calcular esta velocidad de salida, ¿no es cierto?, como caudal sobre área a la salida, que tiene que ser un dato geométrico, tengo la velocidad de la salida y por lo tanto pude calcular, si tengo la velocidad de la salida y tengo el dato geométrico del coseno de alfa, y este es ρ por Q, ¿no es cierto?, M punto, ρ por Q, tengo la densidad, tengo el caudal, listo, salió. ¿Verdad? Fíjense que acá, si yo reemplazo velocidad de salida, ¿no es cierto?, por caudal sobre área, y acá tengo ρ por Q, esto me queda ρ Q cuadrado sobre área de salida, ¿verdad?, por coseno de alfa, ¿no? Con signo cambiado, obviamente. Bueno, en la dirección Y, sumatoria de las fuerzas en Y igual a variación de cantidad de movimiento. Fíjense, velocidad componente en Y, V escalar N. La integral en toda la superficie de control, superficie de entrada, superficie de salida, superficie lateral. Lo estoy haciendo con detalle para que ustedes recuerden de dónde viene esta fórmula. Esta fórmula ya la obtuvimos y no es necesario hacer esto, pero está bueno saber que viene de ahí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿De dónde salió? Entonces, para un sistema estacionario de una única entrada y una única salida, donde en la superficie lateral no tengo V escalar N, esto me quedó el M punto por la velocidad en I a la salida, menos la velocidad en I a la entrada. Y del otro lado, muchachos, tengo que evaluar la sumatoria de fuerzas. Entonces tengo menos la integral de la presión componente NI
del volumen de control en cada diferencial de área de la superficie de control, ¿verdad? Integrado en toda la superficie de control, más la gravedad, más la componente de la fuerza dirección I en la brida, que sería la estática equivalente de los esfuerzos que introducen los bulones y la junta, ¿verdad? Miren una cosa, muchachos, esta integral en el volumen de control de ρ por GI diferencial de volumen, ¿esto quién va a ser? Cuando estoy en el volumen de control dentro del cañón, eso será con la densidad del hierro. Cuando estoy adentro del agua, será con la densidad del agua, ¿verdad? Si tengo aire, será con la densidad del aire, que la podremos despreciar. Entonces, fíjense que, en definitiva, esta integral son los pesos, ¿no es cierto? Y como la gravedad en I, GI, en mi sistema de coordenadas es menos G, la componente en I de la gravedad en este sistema es menos G, bueno, esto es el peso del agua, ¿verdad? Y el peso del cañón, el peso de hierro, bueno, en la dirección negativa del eje I, ¿verdad? Va hacia abajo. Bueno, ¿quién sería el peso del agua, no? Esto sería, digamos, obviamente, la integral del ρ del agua, ¿no es cierto?, por G, diferencial de volumen, en el volumen de agua, ¿verdad? Sabiendo que el volumen de control lo voy a poder poner como la suma de un volumen, la unión, digamos, de un volumen de agua, un volumen de hierro, un volumen de aire, si lo hubiera. Entonces, miren una cosa, muchachos, y acá que me queda, la presión relativa por la normal. ¿Dónde la presión relativa es distinta de cero? Solo en la superficie de entrada. ¿Y cuánto vale la normal componente en I en la superficie de entrada? -1. La componente de la normal en la entrada, ¿no es cierto?, en el área de entrada, va dirigida en la dirección contraria al eje I. Por lo tanto, esa componente de la normal vale -1. Y entonces, fíjense que me queda la integral de la presión relativa a la entrada diferencial de área. Si asumo de que tengo en todo punto de la sección de entrada la misma presión, que es lo que estamos asumiendo, entonces esto no es más que presión de entrada por área de entrada. Y fíjense que este menos con este menos me da positivo. ¿Y qué significa eso? Y significa que, muchachos, las partículas que están por acá afuera ejerciendo presión están empujando hacia arriba a mi volumen de control. Con lo cual, yo veo que esto, siendo sistemático y poniendo correctamente la definición de la fuerza de presión como contraria a la normal, y después reemplazando la normal vectorialmente por el coeficiente que le corresponda, el resultado que encontré para la fuerza de presión es positivo y es correcto. Bueno, acá viene un trabajo que supongamos que sabemos hacer o que me lo dan, cuál es el peso del agua y cuál es el peso del fierro, ¿verdad? Y después tengo la otra fuerza estática equivalente de la brida, que son mis otras componentes de fuerzas externas. Y esto tiene que ser igual a m punto por la velocidad de salida en I menos la velocidad de entrada en I. ¿Cuánto vale la velocidad de entrada en I? Bueno, la velocidad de entrada en I va para acá y es caudal sobre área de entrada, ¿verdad? Y es positiva. Entonces, fíjense que es menos la componente en I de la velocidad de entrada. Esto me queda restando porque la componente en I de velocidad de entrada es positiva. Y yo sé que vale caudal sobre área de entrada, ¿verdad? O sea, fíjense, la componente en I, ¿no es cierto?, de la velocidad de entrada es igual a la velocidad de entrada, que es caudal sobre área. Y es positiva. Pero ¿cuánto vale la componente en I de salida? Es la velocidad de salida considerada como módulo, que es caudal sobre área, ¿verdad? Por el seno, pero va en la dirección negativa, sería esta componente de acá, ¿verdad? Es el módulo, que es caudal sobre área, ¿verdad? Esto por el seno de este ángulo. Hay que ver quién es el ángulo alfa, ¿verdad? Acá hemos considerado que el ángulo alfa es ¿verdad? Estoy considerando que esto es alfa, ¿no? Entonces acá me queda el seno, ¿verdad? El opuesto. Entonces fíjense cómo la componente en I a la salida de la velocidad es menos b de salida seno de alfa. Esto es muy importante, muchachos, y esto es lo que voy a reemplazar aquí. Y esto
de entrada es lo que voy a reemplazar aquí. Pero me va a quedar restando. Esto me va a quedar restando porque esto es una cantidad positiva y como es la variación entre la entrada y la salida, es la resta, por la definición de la fórmula. Pero acá me va a quedar negativo porque la componente de la velocidad es negativa. Esta es la treta de este ejercicio, muchachos. Bien, entonces, por otro lado, sé que el m punto es ρ por el caudal, ¿verdad? Y que sé que el caudal es o es velocidad de entrada por área de entrada o es velocidad de salida por área de salida, ¿verdad? Y bueno, entonces acá pude resolver el problema, muchachos, porque si la presión la calculé por Bernoulli va a ser conocida. Si me dicen cuánto valen los pesos o lo calculo, esto lo voy a poder evaluar. Entonces voy a poder calcular, despejando de esta fórmula, cuánto vale la fuerza de la brida en I, porque esto va a ser dato. El caudal va a ser un dato, el seno de alfa va a ser un dato, y el área de salida y el área de entrada van a tener que ser dato en este problema. Bien, muchachos, con eso evaluamos la ecuación de impulso, ¿verdad?, en la dirección I. Lo hemos hecho en X, lo hemos hecho en Y, es un sistema coplanar de fuerzas, listo, en la dirección perpendicular al plano de la hoja, ¿verdad?, al plano de representación, no voy a tener componente de fuerza ni de cantidad de movimiento, no necesito hacer en Z nada. Bueno, ahora viene, muchachos, sumatoria de momentos externos, ¿verdad?, que va a tener que ser igual a m punto por el R de salida, vector B de salida, menos el R de entrada, vector B de entrada, para un sistema de una única entrada y una única salida. Tengo que hacer esta evaluación de manera correcta y tengo que hacer esta evaluación, por otro lado, de los momentos externos aplicados. Fíjense que esto es una ecuación vectorial. Pero como el sistema de coplanar, el sistema es un sistema coplanar, tanto de velocidades, ¿no es cierto?, que las velocidades de entrada y salida están en el mismo plano, y las fuerzas actúan en el mismo plano, no voy a tener otra cosa que momento angular en la dirección Z y resultante de momentos en la dirección Z. Entonces, lo loco de este problema es que esta ecuación de momentos, que son tres ecuaciones, parecieran que se reduce a, es una ecuación vectorial que tiene tres componentes, ¿verdad? Pareciera que se reduce a una ecuación escalar, pero ¿por qué es eso? Porque la única ecuación significativa de momento y de momento angular es en la dirección Z, ¿verdad? Porque es un sistema coplanar de fuerzas. Primera observación. Entonces ahora, muchachos, yo sé que pude calcular la presión relativa a la entrada, ¿verdad? Fíjense que si tomo, ahora viene, esto es lo que yo le digo, este ejercicio lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, tomando momento, parándome acá. ¿No es cierto? Entonces fíjense que la fuerza en la brida en X y en Y no van a ejercer momento en este punto porque va a ser el punto de aplicación de esas fuerzas. Lo considero en la sección de entrada. Miren qué pasa con la presión uniforme por el área de entrada. ¿Por dónde pasa la resultante? ¿No es cierto? Pasa por ahí. Entonces la presión por el área tampoco ejerce, a la entrada tampoco ejerce momento respecto a ese punto. El momento angular, R vector B de entrada. Bueno, pero si estoy tomando momento de acá, tengo un R0, o sea, el chorro no tiene alrededor de un chorro circular de velocidad constante alrededor de este punto, ¿verdad? Yo tengo una velocidad acá y otra velocidad acá, que respecto a este punto tienen momento angular es constante. Este se anula con este, por lo tanto esto respecto del centro, si la velocidad es uniforme, no tiene momento angular, ¿verdad? Ese chorro a la entrada. Entonces fíjense que solo me quedan los momentos de los pesos, que tendré que ver por dónde pasan, y el momento angular a la salida. ¿Verdad? Entonces digo, muchachos, a ver a dónde nos vamos, aquí, ¿no es cierto? Entonces fíjense, acá está dicho cómo es el R vector menos P por la normal, ¿no es cierto? Pero en el único lugar donde la presión relativa es distinta de cero es en la superficie de entrada. Hago esto, ¿verdad? Dije que la presión era constante, por lo tanto la integral, esto sale afuera de la integral, puedo escribir esto como la integral de R diferencial de área, vector
menos P por la normal de entrada, ¿verdad? Pero el R medio ahí me va a dar 0, por lo tanto demostré que la presión no ejerce momento a la entrada, ¿verdad? Entonces ahora fíjense que me queda el peso de momento de agua, que habrá que calcular. El momento de los pesos de hierro, que habrá que calcular de acuerdo a algún dato, ¿verdad? Y de acuerdo a algún criterio que ustedes más o menos vienen haciendo este tipo de cosas en otras materias, ¿verdad? Más la cupla de la brida, porque las fuerzas concentradas respecto a ese punto no hacían momento, pero sí me quedaba que ese sistema estático equivalente de la distribución de tensiones en los bulones tenían una cupla equivalente MB, ¿verdad? Que yo tenía que poner ahí, ¿no? Como parte del sistema estático equivalente. Bueno, entonces me quedó la fuerza de la brida. Esto lo podré evaluar, lo paso restando para el otro lado y resolví el problema. Ahora lo que nos queda, muchachos, es ver que esto es el momento angular a la salida. Componente Z, porque fíjense que esta sumatoria de momentos es la resultante de momentos en la dirección Z, ¿verdad? Eso es lo que les digo que está oculto. Eso es una ecuación, la componente de momento en la dirección Z, de una ecuación vectorial, ¿no? Entonces acá lo que tengo que poner es el momento angular del chorro a la salida en la dirección Z. Evaluemos eso. Fíjense, y para eso lo puedo hacer fácil componente a componente, ¿verdad? Entonces quiero evaluar ese R vector B, ¿verdad? R vector B. El R sería este. Pero entonces el R yo lo puedo descomponer en un brazo de palanca, ¿no es cierto? A y una altura H. ¿Verdad? Y entonces fíjense que la componente en I de la velocidad, muchachos, la componente en I hace momento angular con el brazo de palanca A, que va a ser un dato de este problema, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia de la boquilla de salida al punto de entrada, ¿verdad? Esa componente A debería ser un dato. Entonces, ¿qué me va a quedar? Velocidad de salida, seno de alfa, por A. Este momento respecto de mi sistema de ejes, ¿es positivo o es negativo? Bueno, X vector Y es positivo, o sea que las cosas que giran para este lado, antihorarias, son positivas. Entonces fíjense que la componente en Y de la velocidad hace un momento positivo, ¿verdad? Y eso como lo reflejo acá. B de salida seno de alfa es la componente en I. Por A, momento positivo, ¿verdad? Y acá ahora me falta evaluar la componente en X. Tengo una componente en X de la velocidad acá, a la salida, que hace momentos, muchachos, con este brazo de palanca H, ¿verdad? Tengo esta componente en X haciendo brazo de palanca con altura H, ¿verdad? Entonces, y fíjense que también es algo que respecto a este punto estaría girando en sentido antihorario. Entonces, ¿quién va a ser ese momento? Va a ser positivo en mi sistema de ejes y va a valer, a pesar de que fíjense que las velocidades tienen las dos componentes negativas, ¿no? Los momentos angulares de esas velocidades son positivos respecto a mi sistema de ejes. Y va a ser, ¿quién va a ser? La componente en X a la salida, que va a ser B de salida coseno de alfa por H. ¿No es cierto? Porque del R vector B son las componentes perpendiculares las que hacen momento. Tengo que considerar eso. De esa manera es mucho más fácil. Y acá tengo B de salida coseno de alfa, ¿verdad? Que es la componente en X por H. Y a la entrada que tenía momento angular nulo, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado eso. Fíjense que esto también está aclarado acá. Bueno, muchachos, entonces yo creo que con este ejemplo les recomiendo repasarlo. Van a tener el video guardado, pero después recomiendo, por ejemplo, que yo tomé como centro de momentos, tomé este punto, que ustedes puedan tomar, por ejemplo, un punto acá, por ejemplo, este punto, o un punto por aquí, ¿verdad? O cosas por el estilo. Y si no, la recta de acción, como decía, ¿no? Tiro esta recta
y tiro esta recta, ¿verdad? Y si me paro en este punto, no tengo momentos angulares del flujo tanto a la entrada como a la salida porque es colineal ese punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué me queda si yo me paro aquí, muchachos? Ah, bueno, miren, la fuerza de la brida y la presión de entrada no hacen momento, pero la componente en X de la fuerza en la brida va a ser momento. Entonces, respecto a este punto, me va a aparecer un momento debido a la fuerza en X. Bueno, por eso les digo que tomando otros puntos como centro de momentos, ustedes tienen que llegar al mismo resultado y recomiendo que para verificar si están entendiendo, hagan ese tipo de cosas. Digamos, que un mismo problema lo resuelvan tomando momentos respecto de puntos alternativos, ¿verdad? Que tomen más de un punto y vean que por los dos caminos les da lo mismo. Yo voy cortando por acá, muchachos, espero que con esto tengan como para resolver problemas y escucho si hay preguntas.